Bienvenidos a nuestro taller bíblico. Hablaremos hoy de la carta a los Hebreos. A pesar de su conclusión en estilo epistolar, este largo escrito presenta el aspecto de una homilía o sermón. Sus destinatarios tenían necesidad de unas palabras de exhortación, porque su fe estaba en peligro. Después del primer entusiasmo de la conversión, se habían dejado arrastrar por la fatiga y el desaliento. Algunos desertaban de las asambleas cultuales, y su formación cristiana dejaba mucho que desear. Por otra parte, las pruebas y persecuciones habían provocado el desconcierto. En esta carta no hay nada que no esté de acuerdo con el pensamiento de Pablo, pero el estilo, el vocabulario y la manera de interpretar el Antiguo Testamento reflejan una personalidad que no es la del apóstol. Al respecto, son muy acertadas las palabras de Orígenes, escritor cristiano del siglo II. Los pensamientos son de Pablo, pero las frases y la redacción son de otra persona. Únicamente Dios sabe quién escribió esta carta. Lo que sí puede establecerse con certeza es que el autor es un judío helenista, muy buen conocedor de la tradición griega del Antiguo Testamento, cuyos destinatarios son cristianos provenientes del judaísmo. En cuanto al lugar y fecha de composición, es muy probable que la misma haya sido escrito en Roma, entre los años 70 y 80. Para exhortar a los cristianos a seguir el camino que conduce de este mundo perecedero al mundo celestial, el autor presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote que con su muerte selló la nueva alianza entre Dios y los hombres, y que ahora ejerce en el cielo una mediación eterna. A la vez, describe el itinerario del nuevo pueblo de Dios en marcha hacia la tierra prometida, bajo la guía del mismo Jesucristo. La comparación con los personajes e instituciones del Antiguo Testamento destaca la suprema grandeza de Cristo y la superioridad de la nueva alianza con respecto a la antigua. Además de lo que ya se ha marcado, podemos resaltar 5 aspectos de esta carta. El primero, la supremacía de Cristo, Hijo de Dios y hermano de los hombres. Según las ideas corrientes en el judaísmo, los ángeles ocupaban un lugar de absoluta preeminencia a causa de su proximidad con Dios. Ellos eran los mensajeros del Señor y sus colaboradores en el gobierno del mundo. Una tradición judía afirmaba incluso que la ley de Moisés había sido revelada a través de estos mediadores entre Dios y los hombres. ¿También Cristo estaría subordinado a estos ángeles? Para disipar toda duda al respecto, el autor demuestra la superioridad incomparable de Cristo, apoyándose en 7 citas del Antiguo Testamento. De acuerdo con estos textos, a Cristo y no a los ángeles le corresponden los títulos de Hijo, de primogénito y de Señor, y el nombre mismo de Dios. Pero esa total supremacía de Cristo no lo separa de los hombres, al contrario, Él compartió plenamente la condición humana y aceptó voluntariamente la humillación y la muerte, haciéndose así por un momento inferior a los ángeles. Aunque es Hijo de Dios por naturaleza, también se hizo hermano de los hombres, nacido de una mujer, a fin de constituirse en el primogénito entre muchos hermanos. Era necesario que Cristo llevara hasta el fin su solidaridad con los hombres, para que por medio de él la humanidad fuera liberada del pecado.
Segundo aspecto a resaltar de la carta. Jesús, el sumo sacerdote fiel y misericordioso. Jesús no solo está por encima de los ángeles, sino que también posee una gloria superior a la de Moisés. Él es fiel y aún más digno de fe que Moisés, porque éste, en su condición de servidor, era un miembro más de la casa o familia de Dios, mientras que Jesús, en su condición de hijo, es su constructor. Ahora Cristo guía al pueblo de la nueva alianza. Tercer aspecto a tener en cuenta de la carta: el sacerdocio y el sacrificio de la nueva alianza. La presentación de Cristo como sumo sacerdote de la nueva alianza constituye el aporte más original e importante de la carta a los hebreos. Pero ¿cómo se puede hablar del sacerdocio de Cristo si Él no ejerció ninguna función cultual durante su vida terrena? El autor es consciente de la dificultad que ofrece este tema, ya anticipado en los capítulos anteriores. Sin embargo, se decide a abordarlo a fin de no privar a sus destinatarios del alimento sólido que ellos necesitan para llegar a la madurez de su fe y alcanzar el objeto de su esperanza. Apoyándose en el testimonio del Antiguo Testamento y por medio de razonamientos no siempre del todo claros, el autor afirma la absoluta novedad del sacerdocio de Cristo con respecto al sacerdocio levítico. Este nuevo sacerdocio, que supera al antiguo, al mismo tiempo que lo lleva a su perfección, no está vinculado con el de Aarón. Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, aquel personaje misterioso del que hablaba el libro del Génesis, y ante quien el mismo patriarca Abraham tuvo que inclinarse a recibir su bendición. Después de su larga reflexión sobre el sacerdocio de Cristo, el autor señala una serie de consecuencias prácticas para la vida cristiana. Como único mediador entre Dios y los hombres, Jesús ha abierto el camino nuevo y viviente, que conduce al verdadero santuario, que es su cuerpo glorificado. Para avanzar por ese camino es necesaria la fe, de la que son inseparables la esperanza y el amor. El último aspecto a resaltar de la carta es la exhortación final. La conclusión de la carta de los Hebreos presenta varios rasgos característicos del estilo epistolar. Antes de despedirse de sus destinatarios, el autor exhorta a practicar concretamente el amor fraterno y mantenerse fieles a sus dirigentes. Y en el marco de esta exhortación, él hace una magnífica profesión de fe en Jesucristo, el mismo ayer y hoy y para siempre, e invita a no perder de vista la ciudad futura. Así, por la fe, la esperanza y el amor, toda la vida del cristiano se convierte en un constante sacrificio de alabanza. Así llegamos a la parte iluminativa de nuestro encuentro. Te proponemos reflexionar
sobre la supremacía de Cristo. ¿Qué centralidad ocupa en tu corazón el Señor Jesucristo? Llegamos al final de nuestro encuentro. Te dejamos un abrazo fraternal y una bendición.